Siempre he creído que los vínculos familiares deben construirse sobre el reconocimiento mutuo y la valoración de los esfuerzos de cada uno. Esa convicción me acompañó desde niña, cuando veía a mis abuelos contar historias sobre cómo habían conquistado cada pedazo de tierra que pisaban. La casa de la costa era el símbolo máximo de ese legado, un refugio frente al mar que fue testigo de décadas de risas, acaloradas discusiones y reconciliaciones. Nunca olvidaré cuando mi abuelo, sujetando mi pequeña mano en la suya ya marcada por el tiempo, señalaba el horizonte y decía: «Algún día, todo esto será preservado por quienes realmente se preocupan por nuestra historia». Yo creí en él, y más aún, incorporé esa misión como mía, sin imaginar que años después esa promesa se transformaría en el epicentro de la mayor decepción de mi vida. Crecí entre aquellas paredes de madera que crujían al viento, observando cómo la sal del mar corroía lentamente la pintura celeste que mi abuela se empeñaba en renovar cada verano. Incluso después de que ellos se marcharon, seguí visitando aquel lugar, aunque las visitas se volvían cada vez más dolorosas, al ser testigo del abandono gradual que se instauraba. La casa, que antes vibraba de vida, ahora susurraba solo recuerdos, con sus tablas flojas y ventanas que ya no cerraban por completo. Fue en una de esas visitas, tras un invierno particularmente riguroso, cuando encontré el techo parcialmente caído en el área de la terraza. Me quedé allí, sintiendo la llovizna que se colaba por las rendijas, mojando el piso donde tantas veces habíamos cenado en familia. Algo dentro de mí se quebró en ese instante, como si ese pedazo de techo fuera la última barrera entre nuestros recuerdos y el olvido total. «No puedo permitir que esto suceda», murmuré para mí, mientras fotografiaba cada rincón dañado, cada fisura, cada fragmento de nuestra historia a punto de derrumbarse. Mi teléfono registraba imágenes, pero mi mente archivaba promesas. De regreso a la ciudad de Guadalajara, marqué a 3 contratistas diferentes. No consulté a la familia, no pedí permiso. Después de todo, ¿quién más había demostrado preocupación por aquel lugar en los últimos años? Mi hermano Diego, 5 años menor, estaba demasiado ocupado construyendo una carrera meteórica para inmutarse ante sentimentalismos, como él solía clasificar cualquier vínculo con el pasado. Inicié la reforma en un domingo de primavera. Estaba sola, armada únicamente con una libreta llena de apuntes y un presupuesto que consumiría todos mis ahorros y me dejaría endeudada por al menos 2 años. Inversión emocional. Ley 2. Expliqué al gerente del banco que me observaba con esa expresión típica de quien no comprende por qué alguien sacrificaría tanto por una casa que ni siquiera estaba oficialmente a su nombre. ¿Está segura de que desea proceder sin que la propiedad se documente a su nombre primero?, preguntó, ajustándose las gafas en un intento por parecer más serio de lo que realmente era. Estoy segura de que quien de verdad se preocupa lo reconoce, respondí, repitiendo las palabras que mi abuelo pronunciaba tantas veces. Poco sabía yo que el universo preparaba su ironía particular para esa convicción. Durante 6 meses, dividí mi vida entre el trabajo que pagaba las cuentas y la reforma que alimentaba mi alma. Aprendí sobre la restauración de maderas antiguas, técnicas de impermeabilización para casas costeras, sistemas de ventilación que combatan la humedad constante. Cada decisión la documentaba, cada factura la archivaba meticulosamente en una carpeta que engordaba al igual que mi cuenta bancaria se achicaba. Recuerdo haber pasado noches enteras investigando cómo preservar las características originales de la casa mientras la modernizaba. Cuestiones que jamás imaginé que formarían parte de mi repertorio se convirtieron en obsesiones. ¿Qué tipo de barniz marino protegería mejor las ventanas, sin alterar el tono natural de la madera? ¿Cómo reforzar las cimentaciones sin descaracterizar la estructura que mi abuelo construyó con sus propias manos? Mis manos, antes habituadas solo al teclado o a la pluma, ahora mostraban callos y pequeños cortes. Los fines de semana trabajaba al lado de los profesionales contratados, no tanto por economizar, sino por una necesidad casi espiritual de dejar mi sudor en cada centímetro de esa restauración. Diego apareció solo una vez durante todo el proceso. Llegó en un sábado soleado, conduciendo su coche importado, con gafas de sol que no se quitó ni al entrar en la penumbra de la sala aún en obras. «Vaya, ¿de verdad te estás tomando esto en serio?», comentó, observando de reojo el entorno y evitando pisar la viruta que cubría parte del piso. «Papá me dijo que estabas gastando todos tus ahorros aquí, pero no imaginé que fuese tan intenso. Alguien tenía que hacer algo», respondí,
tratando de ocultar lo molesta que me irritaba su tono condescendiente. En pocos inviernos no quedaría nada para restaurar. Él encogió los hombros, en un gesto que cargaba toda la indiferencia que desde mi infancia me palpitaba. Bueno, al menos será un excelente lugar para las reuniones familiares de nuevo, si es que luego quieres compartirlo. Rió, como si hubiera hecho una broma brillante. En ese instante, debí haber percibido el presagio, el uso de la palabra compartir, cuando, en realidad, la casa aún no tenía dueño definido, pero estaba demasiado absorta quitando la pintura vieja de un marco para captar la sutileza del comentario que insinuaba el futuro. La reforma se culminó al inicio del verano siguiente. La casa de la costa de mis abuelos renació, manteniendo su alma mientras adquiría nueva resistencia ante el paso del tiempo. El celeste de las paredes exteriores volvió a brillar en el cielo. Las ventanas abrían y cerraban sin chirriar, y el olor a moho fue reemplazado por el suave aroma de madera tratada y brisa marina. Organicé una pequeña celebración para la reinauguración. Nada demasiado elaborado, solo un asado familiar con algunos amigos cercanos que habían acompañado mi dedicación al proyecto. Preparé un álbum con fotos del antes y después, documentando cada etapa de la transformación. Sentía un genuino orgullo por el resultado, no solo por la belleza recuperada, sino por el significado que tenía cada elección. Mi papá pronunció un breve discurso ese día, copa de vino en mano, con los ojos húmedos mientras miraba el horizonte más allá de la terraza restaurada. Tu abuelo estaría orgulloso, dijo, apoyando su mano sobre mi hombro. Has devuelto la vida a nuestra historia. Aquellas palabras, en ese preciso momento, me parecieron suficientes. La validación que yo no sabía que buscaba tan desesperadamente. Durante semanas después de culminar la reforma, visité la casa con frecuencia, muchas veces en soledad, solo para contemplar el fruto de mi trabajo y reconectarme con los recuerdos que aquellas paredes albergaban. Fue en una de esas visitas solitarias que recibí la llamada del abogado de la familia. Los abuelos habían dejado testamento y finalmente, tras años desde el fallecimiento de ambos, se llevaría a cabo la división oficial de los bienes. Se convocó una reunión familiar para el final de esa semana, en la casa de papá. Arribé al encuentro con una carpeta que contenía todos los comprobantes de los gastos de la reforma. No es que esperara un reembolso inmediato, sino que me parecía justo que la inversión fuera considerada en la partición. Después de todo, había transformado una propiedad en ruinas en un inmueble valorizado, listo para ser disfrutado por futuras generaciones. El comedor de papá jamás me había parecido tan pequeño como aquella noche. El abogado, un señor, de cabello canoso y voz monótona, leía el documento con una formalidad que hacía cada palabra más pesada. Inmuebles urbanos, inversiones, objetos de valor sentimental. Cada ítem se anunciaba seguido del nombre de su nuevo propietario. Cuando llegó la parte de la casa de la costa, sentí mi corazón acelerarse. Había una lógica implícita en aquella situación que me parecía obvia. Quien restaura, quien preserva, quien invierte tiempo y recursos, demuestra el valor que otorga a ese bien. Era natural que la casa se adjudicara a mí, no solo como reconocimiento del esfuerzo reciente, sino por la conexión que había cultivado a lo largo de la vida. La propiedad ubicada en la calle de las Conchas, número 27, conocida como Casa de la Costa, leyó el abogado, ajustándose las gafas. Se asigna a Diego. El resto de la frase se perdió en un zumbido que llenó mis oídos. Vi los labios del abogado moverse. Percibí la leve sonrisa formándose en el rostro de mi hermano. Noté a papá mirando hacia abajo, evitando mis ojos, pero mi mente no podía procesar nada más que ese nombre que no era el mío. Debe haber algún error, interrumpí, mi voz sonar extrañamente tranquila ante el torbellino interno. Esta casa estaba abandonada, a punto de derrumbarse. Invertí más de un año de mi vida y todos mis ahorros para restaurarla. El abogado carraspeó, claramente incómodo con la situación. El testamento es bastante claro, señora. La casa fue dejada para Diego. Cualquier inversión en la propiedad realizada antes de que se formalizara la herencia fue voluntaria. Voluntaria. La palabra cayó como un veredicto final. Todo el trabajo, toda la dedicación, todo el amor invertido en esa reconstrucción reducido a un acto de caridad no solicitado. ¿Sabías esto? Pregunté directamente a papá, ignorando la presencia de los demás. ¿Sabías que la casa iba a ser para él cuando me animaste a hacer la reforma? La casa necesitaba ser preservada, respondió, finalmente reuniendo el valor para mirarme.
Y tú siempre fuiste la única que realmente se preocupó por ella. Pensé que, independientemente de quién la recibiera, lo importante era mantenerla en la familia. Miré a Diego, quien mantenía una expresión neutra, casi aburrida, como si aquella discusión fuera una molestia innecesaria. ¿Y tú? ¿Tienes algo que decir? Diego suspiró, acomodándose en la silla. Mira, agradezco el trabajo que hiciste. De verdad, la casa quedó increíble, pero el testamento fue elaborado por los abuelos. No podemos cambiar eso ahora. En ese momento, una risa escapó de mis labios. No era risa de alegría, sino el sonido del absurdo materializándose. Agradezco el trabajo. Como si hubiera cambiado una bombilla o cortado el césped. Reconstruí esa casa desde cero, Diego. Cada tabla, cada teja, cada detalle fue pensado para honrar la memoria de nuestros abuelos. Y justamente por eso estoy segura de que no lo hiciste esperando algo a cambio. Intervino papá, en un intento torpe por suavizar la situación. Lo hiciste por amor a la historia familiar. Amor a la historia familiar. La misma historia que ahora me trataba como a una operaria dedicada, en lugar de una heredera legítima. Salí de esa reunión cargando mi carpeta de comprobantes intacta y un peso en el pecho que ninguna palabra podría describir adecuadamente. Conduje hasta la playa casi instintivamente, estacionando frente a la casa que ahora pertenecía formalmente a mi hermano. Me senté en la arena, observando la luna reflejada en el mar, mientras las olas marcaban el ritmo de las lágrimas que, finalmente, se dejaban caer. La pena de la injusticia se mezclaba con la sensación de ingenuidad. ¿Cómo no me había percatado de que estaba siendo manipulada? ¿Cómo no cuestioné el entusiasmo de papá con la reforma, cuando probablemente ya sabía el contenido del testamento? La amargura se transformó en ira, y la ira en una claridad que nunca antes había sentido. Esa noche permanecí allí, permitiendo que el mar lavara no solo mis lágrimas, sino también mi complacencia. Cuando el sol comenzó a asomar en el horizonte, ya tenía una decisión tomada. No sería simplemente una víctima en esta historia. Si mi dedicación no se reconocía como un derecho sobre la propiedad, sería reconocida como una inversión por la que merecería ser compensada. En los días siguientes, organicé meticulosamente toda la documentación de la reforma. Cada factura, cada contrato con los prestadores de servicio, cada transferencia bancaria fue catalogada y sumada. El valor total era significativo, representando no solo dinero, sino también el costo de oportunidad de haber dirigido todos mis recursos a algo que ahora pertenecía a otro. Contraté a un abogado especializado en derecho civil y familiar. Durante nuestra primera reunión, él analizó mi documentación con una expresión fluctuante entre admiración por mi organización y asombro ante la situación. Tiene un caso sólido para el resarcimiento, concluyó después de varias horas. La jurisprudencia favorece a quien invierte de buena fe en propiedad ajena, especialmente cuando hay una valorización significativa del bien, como es claramente el caso. ¿Y si quisiera reclamar la propiedad en sí?, pregunté, aún sin estar dispuesta a renunciar a la casa. Se quitó las gafas, frotándose los ojos cansados. Sería una batalla más compleja, con pocas probabilidades de éxito. El testamento es un documento contundente, a menos que pueda demostrar que hubo coacción o que mi abuelo no se encontraba en pleno uso de sus facultades al redactarlo. Él estaba lúcido, admití, recordando los últimos años de mi abuelo. Terco como siempre, pero perfectamente consciente. Entonces mi recomendación es que nos enfoquemos en el resarcimiento integral, incluyendo actualización monetaria y, posiblemente, daños morales por la manera en que la situación fue manejada. Salí del despacho con una sensación contradictoria. Por un lado, había una posibilidad concreta de recuperar la inversión financiera. Por otro, la idea de transformar ese símbolo de amor familiar en un objeto de disputa legal me causaba una profunda incomodidad. Decidí tomar una posición intermedia. Antes de formalizar cualquier acción legal, intentaría una última charla, sincera con mi hermano, no por ingenuidad, sino por un genuino deseo de resolver la situación, sin romper definitivamente ya frágiles lazos familiares. Cité con Diego en un café neutral, alejado tanto de mi casa como de la suya. Elegí un horario a media tarde, cuando el lugar estuviera relativamente vacío, permitiéndonos una conversación reservada. Llegó 15 minutos tarde, como de costumbre, vistiendo un traje impecable que contrastaba con mi apariencia más relajada. Se sentó frente a mí con aquella confianza inquebrantable de quien nunca ha necesitado luchar por nada en la vida. Entonces, ¿sobre qué trata esta conversación urgente?, preguntó,
Tras hacer un elaborado pedido al mesero que evidenciaba su impaciencia, puse sobre la mesa una carpeta delgada, conteniendo solo el resumen de la inversión total en la reforma de la casa, junto a algunas fotos comparativas del antes y después. Esto representa más de un año de mi vida, Diego. No estoy aquí para impugnar el testamento de nuestros abuelos, sino para llegar a un acuerdo justo sobre este monto. Él hojeó rápidamente los documentos, casi sin fijar la mirada en los números que para mí significaban tanto sacrificio. ¿Y qué es exactamente lo que sugieres?, preguntó, cerrando la carpeta, con una despreocupación que me hirió. Resarcimiento integral. Puedo aceptar que el pago se realice en cuotas razonables, con una actualización monetaria sencilla. Diego se recostó, estudiando mi rostro como si intentara descifrar si estaba tratando de hacerme creer algo. ¿Realmente piensas que te debo ese dinero? Decidiste hacer la reforma por tu cuenta, sin consultar a nadie. Fue una elección tuya. Una elección basada en la creencia de que la familia significa reciprocidad, no oportunismo, respondí, manteniendo la voz a pesar de la creciente ira. Tú nunca mostraste el más mínimo interés por esa casa hasta que se encontraba completamente renovada y valorizada. Eso no es justo, replicó, por primera vez dejando entrever emoción. Tengo recuerdos en esa casa tanto como tú. Recuerdos que tú estabas perfectamente dispuesto a dejar derrumbar junto con esas paredes, repliqué. La cuestión no es quién tiene más derecho sentimental sobre la casa, Diego. Se trata de compensar una inversión sustancial que ahora te beneficia directamente. Él tomó un sorbo de café recién servido, ganándose unos instantes para formular su respuesta. ¿Y si me niego? La pregunta flotó entre nosotros como una amenaza encubierta. No se trataba solo de dinero, era cuestión de poder, de quién cedería primero en una disputa que iba más allá de lo material. Entonces procederé, con acciones legales, afirmé con una calma que no sentía realmente. Tengo toda la documentación necesaria, y mi abogado cree que tenemos un caso sólido. Prefiero resolver esto entre nosotros, pero no vacilaré si es preciso. Por primera vez desde que nos sentamos, noté una fisura en la armadura de indiferencia de mi hermano. Un destello de preocupación cruzó sus ojos, rápidamente sustituido por su habitual compostura. ¿De verdad seguirías adelante? ¿Convertirías un asunto familiar en un proceso público? La ironía es que pareces más preocupado por la exposición pública que por el principio de justicia, observé, pero respondiendo, sí, lo haré, no por venganza, sino por mi dignidad. Guardamos silencio unos instantes, mientras el murmullo del café llenaba el vacío entre nosotros. Finalmente, Diego volvió a tomar la carpeta, esta vez examinando los números con mayor atención. Pensaré en ello y hablaré con mi contador, dijo finalmente. Te daré una respuesta la próxima semana. Asentí, consciente de que aquella mínima concesión ya representaba una victoria. Al salir del café, sentí como si un peso se hubiera levantado parcialmente de mis hombros. Independientemente del desenlace de aquella negociación, había recuperado algo aún más valioso, mi capacidad para marcar límites y exigir respeto. La respuesta de Diego llegó antes de lo esperado. 3 días después, recibí un correo formal proponiéndome un acuerdo. Me pagaría el 70% del valor invertido, en 12 cuotas, con la condición adicional de que renunciara formalmente a cualquier reclamo futuro sobre la propiedad. Me reí en silencio al leer esa última cláusula. Era tan típico de mi hermano tratar de transformar una obligación moral en una concesión generosa de su parte. Aún así, consideré la propuesta con seriedad. 70% no era la totalidad, pero representaba una cantidad considerable que me permitiría recuperar gran parte de la inversión sin el desgaste de un litigio. Tras consultar con mi abogado, formulé una contrapropuesta. Aceptaría el 70%, pero en 6 cuotas en lugar de 12, y con un adicional del 10% en concepto de valorización del inmueble. Después de todo, mi trabajo había aumentado claramente el valor de mercado de la propiedad. Para mi sorpresa, Diego aceptó casi de inmediato. Tal vez temía la exposición de un proceso, o quizás, en algún nivel que no admitiría, reconocía la justicia en mi demanda. Firmamos el acuerdo un viernes lluvioso, en la oficina de mi abogado. La transacción fue rápida y formal, sin espacio para emotividades o reconciliaciones dramáticas. Al finalizar, nos estrechamos la mano como extraños corteses cerrando un trato. Espero que disfrutes de la casa, dije, mientras guardaba mi copia del contrato. Ella merece ser vivida, no solo poseída. Diego asintió, desviando la mirada.
Siempre serás bien recibida para visitar. Después de todo, llevas parte de ti en esas paredes ahora. Tal vez algún día, respondí, sin comprometerme realmente, con esa posibilidad. En los meses siguientes, utilicé el dinero del acuerdo para lanzar un proyecto personal largamente pospuesto, la construcción de mi propia casa de playa, en una localidad diferente, menos concurrida pero igualmente especial. Un lugar que sería mío desde el principio, erigido no con el peso de la tradición familiar, sino con la ligereza de quien escribe su propia historia. Durante ese proceso, comprendí que la verdadera herencia de mis abuelos nunca estuvo en las paredes de aquella casa, sino en los valores que intentaron transmitirnos: la perseverancia, la honestidad, el arduo trabajo y el respeto por el pasado mientras se forja el futuro. La casa que reformé para mi hermano siempre formará parte de mi historia, un capítulo necesario que me enseñó sobre límites, justicia y, sobre todo, la importancia de valorar mi propio trabajo. No me arrepiento de haber dedicado tanto de mí a esa restauración. Cada hora invertida, cada decisión tomada, cada problema resuelto, contribuyó a convertirme en quien soy hoy. De vez en cuando, recibo noticias de cómo Diego utiliza la casa. Supe que ha hecho algunas modificaciones adicionales, instalando una bañera de hidromasaje y un sistema de sonido ambiental. Curiosamente, esos cambios ya no me generan molestia ni sensación de injusticia. La casa es de él, para transformarla, según su propia visión. En cuanto a nuestra relación fraternal, permanece cordial, aunque distante. Las heridas de aquel episodio han cicatrizado, pero dejaron cicatrices que nos recuerdan constantemente cómo elegimos enfrentar los conflictos familiares. No hay resentimiento activo, solo la conciencia compartida de que algunos eventos redefinen de forma permanente la manera en que nos relacionamos. En la última reunión familiar, celebrada irónicamente en la casa de playa, objeto de nuestra disputa, observé con un cierto desapego cómo las dinámicas familiares seguían siendo las mismas, solo que en escenarios nuevos. Papá aún evita el enfrentamiento, mi hermano continúa asumiendo el rol de protagonista, y yo finalmente me liberé de esa necesidad desesperada de aprobación que tanto me impulsó en el pasado. Cuando dejé la fiesta temprano ese día, me quedé un instante en la playa, contemplando la casa iluminada a lo lejos. El celeste de las inminentes paredes, ahora ligeramente modificado a un tono más oscuro elegido por Diego, seguía contrastando perfectamente con el cielo nocturno. Las ventanas que tanto cuidé reflejaban las luces interiores, creando la ilusión de estrellas terrenales. Sonreí, no con amargura ni resignación, sino con la tranquilidad de saber que algunas batallas no se tratan de ganar, sino de descubrir cuál guerra realmente vale la pena luchar. La casa de mis abuelos pasó a ser de mi hermano, pero lo que gané fue la libertad de construir mi propio legado, sin el peso de expectativas ajenas o tradiciones inquebrantables. Caminando por la arena aún tibia de un día soleado, comprendí que mi verdadera victoria no residía en los documentos firmados o en el dinero recibido, sino en la persona en que me había convertido a través de aquel doloroso proceso. Alguien que no solo preserva historias, sino que tiene el valor de crear nuevas narrativas, aun cuando eso signifique dejar atrás un pasado cómodamente conocido. 6 meses después de firmar el acuerdo, compré un terreno frente al mar, a unos 20 kilómetros de la antigua casa de mis abuelos. Un terreno pequeño, pero con una vista privilegiada de un tramo del océano donde las tortugas marinas solían desovar. Contraté a un joven arquitecto, recién egresado, con ideas sustentables y respeto por la naturaleza local. Al mostrarle los primeros planos, sonrió con genuino entusiasmo. «Tienes una visión muy clara de lo que quieres», comentó, hojeando unos dibujos que, aunque amadores, estaban llenos de detalle. «Aprendí que el valor de un espacio reside en los detalles que tú mismo eliges», respondí, sorprendida por la sabiduría que aquella experiencia dolorosa me había otorgado. Acompañé cada etapa de la construcción de mi nueva casa, pero de forma distinta. No se trataba de reconstruir el pasado o de intentar rescatar memorias ajenas. Estaba creando algo nuevo, algo que contaría mi propia historia de ahora en adelante. Cada decisión, desde la distribución de los cuartos hasta la selección de materiales, llevaba el sello de mi autenticidad, no el peso de la herencia. En una tarde especialmente calurosa, cuando las cimentaciones ya estaban terminadas y las primeras paredes se erguían, recibí un mensaje inesperado de Diego, una foto de la antigua casa de los abuelos, ahora suya,
con una leyenda breve. Estoy pensando en pintarla de verde. ¿Qué opinas? Quedé mirando la pantalla de mi celular durante unos minutos, tratando de descifrar el significado detrás de ese gesto. ¿Sería un intento genuino de acercamiento? ¿Una forma sutil de demostrar que estaba mejorando lo que yo había hecho? ¿O simplemente una necesidad inconsciente de ser validado? Le respondí con la sencillez de siempre. Es tu casa ahora. El color debe reflejar quién eres, no quién yo o los abuelos fuimos. No contestó de inmediato. Solo al día siguiente llegó otro breve mensaje. Tienes razón. Por ahora mantendré el azul. Esa pequeña interacción decía mucho sobre cómo había cambiado nuestra dinámica familiar. El Diego de antes jamás habría pedido mi opinión sobre algo que lo concernía. La de antes tal vez habría ofrecido una respuesta larga, intentando preservar la integridad histórica de la casa. Ambos estábamos, a nuestra manera, buscando un nuevo equilibrio en nuestra relación fraternal. Mi papá me visitó cuando la construcción de mi casa llegó a la mitad. Paseamos por el terreno, entre escaleras inacabadas y paredes aún sin terminar. Él parecía genuinamente impresionado con el proyecto. Es algo diferente a todo lo que he visto en la familia, comentó, deteniéndose frente a una gran abertura que, algún día, sería una ventana panorámica orientada al mar. Lleva mucho de ti. Ese es el objetivo, respondí, sin hostilidad pero con firmeza. Construir algo que sea completamente mío, desde el primer ladrillo. Asintió, comprendiendo el subtexto de mi respuesta. Permanecimos en silencio por un rato, observando a los trabajadores que levantaban mi nuevo refugio. «Sabes», empezó él finalmente, «siempre admiré tu determinación. Desde niña, cuando te ponías a hacer algo, lo hacías hasta el final, sin importar lo que los demás pensaran». No respondí de inmediato, dejando que aquellas palabras se asimilaran. Era lo más cercano a un reconocimiento que recibiría de él, no por el trabajo específico en la casa de los abuelos, sino por lo que soy. Esa cualidad me ha traído tantos problemas como soluciones, comenté, pero creo que finalmente he aprendido a dirigirla hacia lo que realmente importa. ¿Y qué es lo que importa?, preguntó, genuinamente interesado. Construir algo que refleje mis valores, no solo preservar valores heredados. Mi papá sonrió de una forma que hacía tiempo no veía, un gesto libre de reservas y melancolía. Tu abuelo diría lo mismo. Bajo toda esa obsesión por la tradición, él era un constructor del futuro, no solo un custodio del pasado. Esa breve conversación representó una reconciliación silenciosa, no con la injusticia del pasado, que seguía siendo inmutable, sino con la posibilidad de un vínculo familiar reconstruido sobre bases honestas. La inauguración de mi casa se celebró exactamente un año después del acuerdo con Diego. No fue una gran fiesta como la reinauguración de la casa de nuestros abuelos, sino una reunión íntima con amigos cercanos y colegas que me apoyaron en esos tiempos turbulentos. Mi papá asistió, trayendo una botella de vino especial. Diego envió un ramo de flores con una tarjeta cortés, pero no apareció en persona. Hicimos una pequeña fogata en la playa mientras el sol se ponía en el horizonte. Las llamas danzaban, reflejadas en los grandes ventanales de mi nuevo hogar, creando un espectáculo de luces que parecía simbolizar mi transformación. Un amigo sacó su guitarra y cantamos canciones antiguas y nuevas, creando recuerdos que eran únicamente nuestros, sin el peso de generaciones previas. Esa noche comprendí algo fundamental. El valor de una herencia no reside solo en lo que recibimos del pasado, sino en lo que elegimos transmitir al futuro. Mis abuelos no me dejaron la casa física que tanto amaron, sino algo igualmente valioso, la capacidad para construir, para transformar y para honrar el pasado mientras trazo mi propio camino. En los años siguientes, mi relación con la antigua Casa de la Costa y con Diego encontró un nuevo equilibrio. Acepté algunas invitaciones para almuerzos familiares allí, aprendiendo a apreciar el lugar, no como algo que me perteneciera, sino como un capítulo importante de mi historia. Por su parte, Diego adoptó algunos de los cuidados que yo tenía, con la conservación de la casa, preservando elementos clave de la restauración que realicé. Durante uno de esos encuentros, mientras observábamos el atardecer desde la terraza que yo había reconstruido, mi hermano comentó de forma sorprendente: «A veces me doy cuenta de cuánto de ti hay en esta casa. Cada detalle tiene una historia que tú conoces mejor que yo». Sonreí, sin la amargura de años pasados. La casa tiene muchas historias. Algunas son mías, otras de los abuelos y otras serán tuyas. Así es como los lugares adquieren alma. Él asintió, pareciendo genuinamente reflexivo. «¿Sabes qué?
Siempre serás bienvenida, ¿verdad? No solo en los almuerzos familiares. Gracias, respondí sinceramente. Tal vez algún día acepte esa invitación. Por ahora, sigo escribiendo mi propia historia. Y así fue. Mi nueva casa se convirtió no solo en un refugio, sino en un punto de partida para nuevas aventuras. Parte de ella la transformé en un pequeño estudio donde comencé a restaurar muebles antiguos, una habilidad que descubrí durante la reforma de la casa de los abuelos y que, con el tiempo, se transformó en una pasión rentable. La ironía no se me escapaba. El mismo trabajo que tanto dolor me había causado pasó a ser la fuente de mi satisfacción e independencia.